detalles. ¿Les parece si voy para este lado? Dire, ¿me sigue? ¿Me sigue el Dire? Porque voy a recibir a Augusto Costa, exsecretario de Comercio Interior, vicepresidente de Vélez. Así es, Bueno, desde mire, diciembre. ¿qué tal? ¿Y cómo anda Vélez? Perdón que pregunte, pero no me acuerdo. Futbolísticamente Sí. mucho mejor, pasamos por ¿Está momentos... repuntando? Pasamos por momentos muy complicados de pelear el descenso y ahora venimos en el levantado. Bueno, enseguida vamos a hablar no específicamente de fútbol. En un ratito voy a preguntarle por las sociedades anónimas deportivas, pero antes quiero hablar del presupuesto, por todo esto que veníamos contando. ¿Qué significa esto que se puede llegar a aprobar? Este presupuesto que todos coinciden es un presupuesto de ajuste. Es lo que vos decías en la presentación. Acá el gobierno está insistiendo con una línea que es la del ajuste, que es la de reducir el poder adquisitivo de la mayoría de la sociedad, y que esto viene en el marco del acuerdo con el FMI, que termina en última instancia dictando la política económica argentina. Y me pareció algo muy importante que planteabas vos, que el gobierno nos quiere hacer creer que las políticas de toma son inevitables o que no hay otra opción, ¿no? Bueno, y que Macri muchas veces se lleva la mano al corazón y dice, si pudiese hacer otra cosa, lo haría. Pero en política económica siempre quien toma las decisiones decide. Y acá hay una convicción del gobierno de que con esta política cree que va a llevar a la Argentina a un resultado distinto del que nosotros sabemos por la historia y por lo que desde el punto de vista teórico se puede discutir. Estas políticas siempre llevan al mismo resultado, que es un empobrecimiento generalizado de la sociedad. Y las imágenes que vos mostrabas son la muestra de hacia dónde nos lleva este gobierno. A ver, Augusto, ¿a vos te tocó estar en la Secretaría de Comercio Interior? Digo, ¿por qué es tan difícil el control de precios en la Argentina? ¿Por qué un productor gana tan poco y nosotros pagamos tanto en góndola o en donde sea, en el almacén de la esquina de casa, los productos? ¿Por qué se hace tan difícil esa cadena de comercialización? Controlar, que genera inflación y en definitiva nos empobrece. Sí, el tema es que la economía argentina, como muchas economías, es una economía muy concentrada. Esto quiere decir que en cada uno de los mercados hay unos pocos empresarios que tienen mucho poder, y ese poder lo ejercen para... ¿Pero tiene más poder que el Estado? ¿Que un gobierno que administra el Estado? Aunque no lo creas, sí. Y les voy a explicar por qué. Porque el Estado no tiene herramientas como para decir, por ejemplo, tal producto me parece caro, entonces el precio tiene que ser más bajo. Porque desde la Constitución hasta toda la normativa que existe, le da al empresario esta supuesta libertad de empresa para tomar las políticas que cree que son mejores. Entonces, el argumento, y esto es algo que el gobierno actual, cuando era oposición, todo el tiempo cuestionaba, cuando uno trataba de interceder en favor de los consumidores, que decía que no, esto lo tiene que resolver el mercado, y en todo caso, si no te gusta el precio que... Claro, pero cuando vende... está desfasado, hablo del precio de la harina, sí. Ponte, y un kilo de pan en algunos lugares lo tenés que pagar 90 pesos. Sí. Es evidente que no puede pagarse eso y que te destruye, porque estamos hablando de alimentos básicos, de la leche, del pan, de la carne. Claro, pero ¿qué es lo que plantea el gobierno? Que eso es lo que sale. Que así como te dice, vos tenés que pagar la luz lo que sale, el gas lo que sale, bueno, la harina tiene precio internacional. Entonces, como el precio del mercado interno está mediado por el tipo de cambio, entonces eso es lo que hay que pagar. Cuando uno tiene una política de retenciones, cuando uno tiene una política para permitir que el mercado interno el precio sea menor, claramente está actuando en favor de la gente. Acá se actúa en favor de las ganancias empresarias y se deja de lado lo que es la necesidad de la mayoría de los argentinos de tener condiciones de vida dignas. Y esto es algo que el gobierno viene mostrando. Entonces no tiene voluntad de controlar, no tiene voluntad de actuar en aquellos casos donde es escandaloso cómo los empresarios se abusan de su poder, y tanto con sus proveedores pequeños, los pequeños productores, como con los consumidores, y desarticularon todos los sistemas de controles que había en la Argentina por esta convicción de que el mercado debería resolver todo. Y acá vemos a dónde lleva el mercado cuando el Estado se desentiende. No digo porque vos sabés que el debate respecto del anterior gobierno era que Guillermo Moreno era demasiado duro en sus modos, y que esto generaba esa distorsión, esas discusiones, ese modo que no se podía aceptar, y en definitiva era aplicado el control de una manera no aceptada, esto quiero decir. Es que en realidad la queja es a que el Estado haga algo, y en ese sentido la mentalidad de este gobierno es una mentalidad empresaria.
Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando instauramos el programa de precios cuidados, sí, nos sentamos con todos los empresarios formadores de precios y con todos los comercios que concentran gran parte de las ventas en la Argentina, con el siguiente planteo. Nosotros no queremos ni congelar los precios, ni generar más presión de la que simplemente corresponde, que es que los consumidores paguen lo que tienen que pagar. Entonces, los compromisos tienen que estar asociados, nosotros planteamos, a que el empresario gane lo razonable, el comercializador gane lo razonable y el consumidor pague lo razonable. Y ese fue el planteo que nosotros hicimos. Pero para eso hay que negociar, porque ¿cuál es la lógica de un empresario? Ganar lo máximo que puede. Y no le importa si eso empobrece a quien consume. Cuando se deja de negociar, cuando, por ejemplo, hoy Precios Cuidados, que hace un par de semanas el gobierno dijo que lo iba a relanzar y que de esta forma iba a cuidar los bolsillos, este gobierno no negocia, hace lo que las empresas le dicen. Entonces es un programa que hoy está en los hechos, pero que no sirve para nada, para los fines para los que fue creado. Entonces, lo que hay es una gran indefensión de eso, los y además ya consumidores. no tenés las cuotas, no están en muchos lugares. Ahora 12 es un programa que también... No, pero no tenés cuotas ni ahora 12, ni ahora 1, ni ahora nada. Bueno, no tenés. pero eso se relaciona con lo que vos también planteabas, con tasas de interés de 70% para arriba, y es imposible, la verdad, que el consumidor pueda acceder en condiciones ventajosas al financiamiento de consumo que son importantes. Entonces, este es el panorama hoy, y lo más preocupante es que lo que se va a tratar mañana en el Congreso respecto al presupuesto es un gobierno que vuelve a insistir con el mismo camino. Y entonces creo que ya no se le puede pedir a este gobierno que recapacite o que cambie el rumbo, porque incluso Macri lo repite una y otra vez: estoy convencido que este es el camino. Bueno, hacia ahí vamos. Bueno, obviamente que hoy el ministro Duhovne, refiriéndose a lo que pasó en la misa, dijo, bueno, cada uno tiene derecho de hacer esto, será la gente la que decida si está de acuerdo con el camino que propone la oposición en general o el camino que estamos emprendiendo nosotros. Sí, yo creo que es muy importante la resistencia que de muchos sectores están planteando las políticas de gobierno, y que en muchos casos se lograron que el gobierno vuelva para atrás, digamos, como fue inicialmente con ese aumento de tarifas que pretendía aplicar de una, que gracias a la movilización no pasó. Pero bueno, este gobierno cada vez que puede va y trata de avanzar. Ahora, Augusto, más allá de lo que el gobierno, el camino que ha emprendido y su convicción respecto de ese trayecto, también es cierto que muchos grupos políticos de oposición han convalidado. E incluso ahora, si se viene este presupuesto, tiene un sí importante de muchos gobernadores de la oposición. Bueno, por eso yo creo que en realidad no estar en el gobierno no implica necesariamente ser oposición, sino que ser oposición es plantarse ante este esquema de política que nos está llevando a esta situación, y creo que el que no está entendiendo que tienen que estar a la altura de las circunstancias e impedir que este gobierno siga avanzando, no puede considerarse oposición bajo ningún punto de vista. Bueno, pero a ver, mañana veremos quién vota de una manera, quién vota de otra, pero también se habla de abstenciones, ¿no? Sí. Creo que los porotos los tiene. A ver, Lucía, recordame, los votos, los porotos, como dice Frigerio, están. Creen que tienen un piso de 130 votos y un techo de 140. Ajá. El cálculo fino que hacen es 136 votos. Tienen 107 propios y sumarían 30, o si nos ponemos precisos, 29 de la oposición. Bien, ahí está. O sea, ya cuentan con los votos necesarios para aprobar, al menos en diputados, esto. Veremos qué pasa en el Senado, pero pareciera que como en el Senado los gobernadores tienen como más influencia, seguramente sale como quiere el Ejecutivo esto. Sí, y nosotros venimos planteando que este presupuesto es invotable, pero por muchas cuestiones. Una, que todos los supuestos sobre los cuales se basa ya son irreales, porque la estimación de la inflación, la estimación del tipo de cambio no corresponde con lo que basa la realidad. Y también es un presupuesto de recesión, de ajuste, y el que lo vota realmente tiene una actitud irresponsable, contrariamente a lo que se trata de hacer pasar, como que quien no pone palos en la rueda del gobierno está siendo racional, está siendo irresponsable, porque está permitiendo que este gobierno avance en un plan de ajuste y empobrecimiento generalizado. Augusto, vos habrás escuchado más de una oportunidad que el gobierno entiende que los déficits dejados por la anterior administración le complicaron el camino, más las tormentas externas, Brasil, Turquía, la relación China-Estados Unidos, ese combo más el déficit que tenía la Argentina porque nos hicieron creer que las cosas no tenían precio, le lleva al gobierno a hacer esto.
Bueno, eso es totalmente falso. Desde ya, el déficit que recibe este gobierno era completamente razonable y en términos históricos en Argentina y comparado con el resto del mundo, no era un déficit demasiado grande. O sea, era completamente administrable. Pero ¿con qué llega el gobierno? Con esta idea de que se tuvo que endeudar para poder llevar una política gradual, de ir reduciendo el déficit gradualmente, y ahora nos viene a decir que tiene que ajustar un montón porque tiene que pagar la deuda que el propio gobierno contrajo. Entonces lo que se va a votar mañana es un presupuesto donde todas las partidas bajan, salvo intereses de deuda, que sube 50%. Entonces, ¿cuál es el argumento del gobierno? Es completamente inconsistente. Entonces, ¿y vos crees que este camino va a continuar? Digo, la recesión cada vez es más profunda. El aumento de precios de los alimentos, hablo de los alimentos más importantes, porque ya se viene el nuevo aumento de subte, prepagas, el transporte, ya lo venimos contando. Digo, ¿hasta dónde se puede sostener? Bueno, si el gobierno cree que con la tasa de interés al 70% y con recesión... pero está convencido que va a empezar a bajar la inflación y van a bajar las tasas. ¿Pero con qué herramientas? Bueno, y ahí está el punto. Ellos creen que con esto baja la inflación. Sí. La realidad es que en la Argentina la evolución de los precios está muy atada al tipo de cambio. Entonces, si el tipo de cambio se vuelve a disparar, es imposible que los precios se mantengan en el mercado interno. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando empieza a bajar la tasa de interés? Probablemente, nuevamente, gran parte de la reacción sea ir de vuelta a comprar dólares y eso va a hacer subir el tipo de cambio. Entonces acá hay una tensión que generó este propio gobierno, que es que en cuanto empieza a bajar la tasa de interés, sube el dólar. Sube la tasa de interés para que el dólar no suba. Entonces está una encerrona que en vez de atacarla con otras herramientas, como por ejemplo estableciendo controles que permitan evitar estos movimientos, pretende con todo librado al mercado, que el mercado no actúe como actúa, que es buscando la máxima ganancia y especulando, como decías vos. ¿Vélez se quiere convertir en una sociedad anónima deportiva? Para nada. No, esto es una discusión que desde que este gobierno está en el poder intenta introducir en el fútbol sociedades anónimas. Hoy el estatuto de la AFA establece que solo pueden competir en los torneos de fútbol asociaciones civiles sin fin de lucro, que es el modelo que históricamente tuvieron los clubes argentinos. Pero se va a venir una votación el 22 de noviembre, ¿no? Para modificar eso. Recién hubo reunión de comité ejecutivo de AFA donde se iba a llamar a asamblea extraordinaria para el 29 de noviembre para permitir que los clubes puedan ser sociedades anónimas. Gracias a la resistencia, un montón de dirigentes, de asociaciones de hinchas y del mundo del fútbol, la AFA no va a convocar... Esto es importante. Es muy importante porque es una derrota para quienes estaban impulsando este proyecto, que en realidad apunta a generar nuevos negocios en el fútbol y pone en mucho riesgo el rol social que históricamente cumplen los clubes. Por ejemplo, Vélez hoy está en una situación complicada porque no podemos subir la cuota porque nuestros socios no tienen con qué pagar. Los ingresos por la venta de entradas en la cancha no suben porque la gente tampoco tiene plata para ir a la cancha. Los precios de todo o sea, las tarifas de luz, de gas, nos van subiendo y entonces nosotros estamos resistiendo, digamos, financieramente a lo que tendríamos que hacer en otras condiciones. Entonces esto no se va a votar. Se suspendió. ¿Se suspendió? ¿Quiere decir que se intentará el año próximo? Van a volver, porque acá creo que hay una voluntad de avanzar con esto, pero mientras los dirigentes y los hinchas estén en estado de alerta, se le puede poner freno como se le puso hoy, que me parece que es un gran logro y marca también un antes. Y son muchos los clubes que están en la misma posición, que rechazan esta cuestión. Sí, pero también es cierto que aparecen extorsiones por parte del gobierno. ¿Extorsiones? ¿Qué extorsión? Por ejemplo, en las discusiones se dice que si no avanza el proyecto de que se introduzcan asociaciones anónimas, se le van a quitar beneficios impositivos a los clubes. Que los clubes tienen, por ser asociaciones civiles sin fin de lucro, por ejemplo, beneficios para el aporte de cargas sociales, ¿no? Entonces, se dice que el gobierno va a quitar ese beneficio, lo que, por ejemplo, un club como Vélez lo llevaría a tener serios problemas, porque implicaría empezar a pagar ahora lo que se financia de una manera mucho más ventajosa, y lo complicaría mucho, es decir, lo llevaría a serios problemas. Entonces se dice que es la moneda de cambio, que si no se aprueba esto, van a ir por este lado. Entonces muchos clubes que se ven en esta encerrona, en realidad están muchas veces siendo sometidos a esta presión, incluso estarían dispuestos a apoyar un proyecto que ideológicamente están en contra. Augusto, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Tuvimos el título, se suspende entonces el proyecto de la AFA para que los clubes se conviertan en sociedades anónimas deportivas. Pero bueno, se suspende, por eso le preguntaba si esto no volverá el año que viene, todo puede pasar.